El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando ya el séptimo domingo de este tiempo ordinario, este tiempo tan particular que nos propone la Iglesia dentro del año litúrgico, este tiempo tan interesante, ¿no? Que si bien tiene su particularidad, obviamente en cuanto a los otros tiempos que marcan distintas etapas de la vida del Señor y que en síntesis son un compendio catequístico de la historia de la salvación. El año litúrgico es eso, que comenzamos con el Adviento, la preparación a la llegada del Salvador, y terminará con la presencia y la imagen de Cristo como Rey del universo, ¿no? Así se cumple la historia de la salvación, donde nosotros estamos involucrados porque es por nosotros una historia que Dios escribió, historia de salvación, pensando en aquellos a quien tenía que salvar. Es una historia pensada por Dios, diseñada por Dios, llevada a cabo por el mismísimo Dios en favor del hombre, que había tomado un camino equivocado. Un hombre creado, cuando digo hombre hablo de varón y mujer, obviamente. El hombre que fue creado a imagen y semejanza y con tanto amor y bendiciones, donde Dios toda la creación se la regaló para que la disfrute y en esa creación se encuentre con su Creador. Sin embargo, el corazón endurecido del hombre prefirió vivir una vida ajena a Dios, cayendo en la tentación de que él podía ser Dios de su vida y prescindir del único y verdadero Dios. Ahí cae el pecado, así nace el pecado original, el quiebre. El hombre no quiere a Dios. Entonces quiebra la alianza, rompe la gracia, es decir, la vida que le viene de Dios. Y Dios acepta, porque Dios respeta la libertad. El amor de Dios es tan grande que nos hizo libres para que cada uno de nosotros pueda discernir y elegir. Y a veces, muchas veces elegimos mal. Así sucedió al comienzo. Pero Dios no se resigna, porque Dios es amor, es puro amor. Y el amor no puede con sí mismo, es decir, el amor no puede dejar de amar, porque si no, perdería su esencia.
El sol no puede dejar de brillar y aunque lo tapen las nubes oscuras y los nubarrones, sigue brillando igual. Y aunque la tierra le dé la espalda al sol, sin embargo se las ingenia para seguir reflejándose y darnos su calor a través de la luna. Así es Dios, siempre ingeniándoselas para darnos su amor, a pesar de que nosotros le demos la espalda y prefiramos la oscuridad. Porque Dios no se da por vencido. Y entonces ahí es donde comienza a escribir la historia de la salvación. Se las empieza a ingeniar y a través de un pueblo comienza a generar la salvación. Un pueblo con hombres, obviamente, un pueblo de la tierra, un pueblo encarnado, un pueblo con identidad, al cual se le revela, y desde ahí se nos revela a todos. Y como pacta con hombres, obviamente Dios sabe que se arriesga a muchas cosas, a fidelidades y a infidelidades, a obediencias y a desobediencias, a santidades y a pecados, pero Dios está igual, perseverante, no deja de perseverar en el amor. Dios ama y amará, porque si nosotros llegáramos a dudar un instante del amor de Dios, en ese momento que Dios se le ocurriera dejar de amar, Él dejaría de ser Dios. Es como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que a Dios no se lo puede explicar. Y si el hombre llegara a explicarlo a Dios, Dios dejaría de ser Dios. ¿Quién puede explicar a Dios? ¿Quién puede definir a Dios en su totalidad? Nadie, porque es Dios, infinito, eterno, omnipotente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo penetra. Existió, existe y existirá. Y en esa realidad divina aparecemos nosotros, que brotamos de su corazón, porque nos crea. Entonces, en este tiempo, durante el año, donde no estamos celebrando ningún momento particular, ni Adviento, que ya pasó, porque la Navidad ya llegó, y pronto llegará otro tiempo, que será la Cuaresma, donde prepararemos, sí, 40 días, la llegada de la Pascua, y etc. Ahora estamos en esta primera etapa del tiempo ordinario, que por no celebrar ninguna fiesta del Señor no significa que sea menos importante, al contrario, es un tiempo maravilloso a la hora de sentirnos discípulos. Yo siempre digo que el tiempo ordinario es el tiempo de los discípulos, porque cuando escuchamos en el Evangelio a Jesús lo vemos que este maestro de amor enseña y los discípulos lo siguen y aprenden del maestro, y además de aprender lo que él enseña, sus palabras, también lo ven, contemplan su presencia, su obra, sus signos sagrados, donde él afirma que en su persona está cumplida la voluntad del Padre, las promesas de Dios, ¿no? Así que es un tiempo donde se nos invita a eso, a quedarnos escuchando al Señor con el corazón y con los oídos bien abiertos, ¿no? Hoy se nos toca un tema muy especial, que en el Evangelio viene a completar, por así decir, lo que escuchamos la semana pasada. Hagamos memoria, no seamos cristianos que perdemos la memoria, sobre todo la memoria de la palabra. Siempre la palabra de Dios tiene que entrar. Por eso cuando ustedes vienen a misa y escuchan la palabra y celebramos la Eucaristía y luego volvemos a misa, a lo cotidiano, no dejen en su vida de cada día de volver a la palabra. Esto que escuché el domingo, este plato fuerte que me sirvió el Señor el domingo, donde me habló al corazón y marcó un mensaje en mi vida, tiene que ahora seguir como digiriéndose y volver a la oración, volver al tema, porque me tiene que, siempre algo nuevo está diciéndome. La palabra de Dios se abre a horizontes nuevos, no se queda en la letra muerta, porque es palabra viva. Entonces hay que penetrar en ella, y eso se hace en oración, en silencio, en reflexión contemplativa. Ahí me quedo, todos los días vuelvo a la palabra. Y así esa palabra me va iluminando y va abriendo mis horizontes en el día a día de mi vida. Y decimos que hoy, haciendo memoria un poco al domingo pasado, completamos la idea o el mensaje. ¿Se acuerdan que la semana pasada se nos hablaba de las bienaventuranzas? Este Evangelio de Lucas, donde Jesús, no ya en el monte como lo presentan en otro evangelio, sino en el llano, a orillas del lago,
le habla a la gente y le dice: felices los pobres, porque ellos heredarán el reino. Felices los que sufren y lloran, porque serán consolados. Felices los perseguidos por la justicia, porque alcanzarán justicia y misericordia. Obviamente que Dios no está hablando de que tenemos que buscar el sufrimiento, el llanto y demás, no. Pero que ciertamente a veces, por ser cristianos y querer vivir una vida así, ¿no?, fiel al Señor, nos pueden pasar estas cosas. Y feliz el hombre cuyo corazón no claudica ante la prueba, sino que se aferra al Señor. Y como dice hoy el Evangelio, ante el mal que recibe, ofrece bien, porque así es el discípulo, así es el testigo de Dios. Pero vamos primero a la primera lectura, está tomada del primer libro de Samuel. Para entrar en contexto, el libro de Samuel muestra la historia del comienzo del reinado de los reyes de Israel. Todo sucedió cuando, entre otras tantas veces, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y le exigió a Samuel que les dé un rey, porque todos los demás pueblos tenían reyes. Ellos querían su rey también. Y Samuel, que era el juez y el profeta, les dice: pero escúchenme, ustedes hicieron una alianza con Dios y Dios con ustedes, que Él será su Dios y ustedes su pueblo. ¿Para qué quieren un rey humano si lo tienen al mismísimo Dios? No, queremos un rey. Y se empecinaron. Y entonces en una ocasión Dios le habla a Samuel, al profeta, y le dice: dales un rey, porque no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Y si quieren un rey humano, bueno, está bien, que lo prueben y que se den cuenta que se atienen. Porque el rey humano generalmente, que se mueve por lo humano, los va a tratar mal, se va a abusar de ellos, los va a mandar a la guerra, les va a usurpar sus bienes, va a ser corrupto. Que lo prueben, si así lo quieren. Y así sucedió con la figura de Saúl, que fue el primer rey. Y Saúl fue un tipo bastante embromado, que les hizo pasar malos momentos al pueblo de Israel, y lo padecieron. Pero Dios pensó, porque así es la historia de la salvación, que esto tenía que tener un vuelco, y ahí se pensó un rey bueno, un rey al estilo de Dios. Y ahí aparece el rey David. Por eso, en una ocasión, a Samuel le dice: anda a la familia de Jetró, que tiene varios hijos, y que te presente uno por uno, y yo te voy a indicar a cuál de esos hijos quiero elegir como rey. Ese será mi ungido. Y ahí va Samuel. Y Jetró le presenta a los hijos. Le presenta a uno, muchachos guapos, muchachos de guerra, bien formados, con cultura. Y entonces van pasando y Samuel se va como obnubilando: seguro que es este, seguro que es este. Y pasan varios y resulta que ninguno es el elegido. Dios le dice al corazón: no son estos. Y pasaron todos aparentemente. Y por eso le pregunta entonces Samuel a Jetró: ¿están todos? No, en realidad no, falta uno, pero es un jovencito, un chico. Es un pastorcito que está allá, atrás del rebaño, pastoreando a las ovejas. Saúl comprende y le dice: bueno, que venga, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no esté aquí. El padre lo manda a llamar, y cuando Samuel lo ve a David, que dice que era un muchacho también, de ojos hermosos, de un aspecto atractivo, le dice el Señor: este es el que quiero, ungilo. Y lo unge con aceite, como se usaba en aquella época, y queda constituido el futuro rey de Israel. Este mismo David, que como ustedes saben, fue aquel que luego venció en la batalla a los filisteos, cuando con la gomera de pastor derriba a Goliat, ¿se acuerdan? Clavándole en la frente la piedra y lo derriba bajo la admiración de todos. El gigante guerrero Goliat cae a los pies del joven David. Y ahí entonces la gente
de Israel empieza a enamorarse de David y a ponderarlo y a alabarlo, lo que genera en Saúl bronca, envidia. El rey de turno, Saúl, empieza a tenerle odio y busca la manera de matarlo, porque no quiere competencia, porque no tolera que la gente lo prefiera, que la gente lo alabe. Es él el rey. Y hasta se arma un ejército, nos dice el texto de hoy, para combatirlo y matarlo. Pero resulta que entonces, David se tiene que ir, tiene que escapar. Y llegó una ocasión, nos dice en la palabra, en que en el desierto, en busca de David, llega la noche y Saúl con su gente se quedan dormidos profundamente. Y el sable del rey queda clavado a su cabecera y todos duermen. Y cerca estaba David con su gente. Y su servidor le dice: mirá, el Señor pone en tus manos a tu enemigo. Mirá qué ocasión, qué buen momento. Andá, voy yo. Le corto la cabeza de un solo golpe y se terminó. Pero ¿cuál es la actitud de David? Le dice: no, este es el rey, es el ungido del Señor. Quieras o no, es él. No vamos a hacerle daño alguno. Entonces agarran la lanza sin que él se dé cuenta, toman una distancia prudente y cuando se levantan le grita David: rey, aquí está tu lanza. El Señor me puso en tus manos para que yo te asesinara, pero yo no te toqué un pelo porque vos sos el ungido del Señor. ¿Saben cómo se llama esa actitud? Esa actitud se llama magnanimidad. Ustedes saben lo que es la magnanimidad, Es la grandeza del corazón. Los hombres grandes verdaderamente son magnánimos. Y esa grandeza no es la que te da el poder, el saber, la fama, el prestigio social y todo lo que se te ocurra. No es lo que viene de afuera, es lo que sos desde adentro. David era un hombre magnánimo porque tenía temor de Dios, porque miraba más allá, porque no se dejaba llevar por sus impulsos de venganza, porque no se puso a la altura de su enemigo que lo quería aniquilar por envidia. Y después, tiempo después, cuando Saúl sale en la batalla, muere en campo de batalla y ahí sí asumirá David el reinado. Un reinado prolífero, un reinado enorme, bendecido por Dios, un reinado donde hace realmente crecer al pueblo de Israel y es uno de los mejores reinados que ha tenido Israel y de quien después, por voluntad de Dios, nacerá descendencia futura, el gran Rey de Reyes, Jesucristo, descendiente de la tribu de David, ¿no? Pero ¿dónde está el tema en esta primera lectura? Tema que nos vamos a reencontrar en el Evangelio más aún, está aquí. En lo que es la forma de que tiene que vivir y proceder un hombre de Dios. ¿Hubiera sido justo que David lo matara? Y humanamente sí era su enemigo y lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero no lo mató, actuó de otra manera, porque los sentimientos de David fueron los sentimientos de un hombre de Dios. Así el Salmo nos lo recuerda y nos lo invita y nos invitó a rezarlo cuando decíamos recién: el Señor es bondadoso y compasivo. Así es el Señor. Por eso mi vida tiene que bendecir al Señor, porque me perdona, porque permanentemente está dispuesto a perdonar. Él no tiene en cuenta mi culpa, perdona todas mis culpas, sana mis dolencias, me rescata de la muerte, me corona de amor y ternura. Él es bondadoso y compasivo. Como dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados, como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Maravilloso salmo, qué maravilla, qué gratificante, qué consolador, por lo menos así lo siento yo, no sé cómo lo sienten ustedes, pero es consuelo puro. Un Dios que no se cansa de amar y que no se cansa de perdonar. Y por eso no nos equivocamos, sobre todo cuando lo vemos a Cristo crucificado por nuestros pecados, en decir que ya estamos todos perdonados, que ya nuestra vida está absuelta,
que nosotros no tenemos que sentir culpa ni arrastrar viejas heridas de pecado. Ya está. El Señor quiere que miremos para adelante y que nos sintamos llenos de misericordia, amados. El cristiano que cree y confía en la misericordia de Dios entrega todo a Dios y no se queda dando vuelta en la culpa. Lo que destruye al hombre es la culpa. La culpa que la da la conciencia que tira continuamente culpa. Porque todavía no hemos saboreado, no hemos experimentado en lo profundo de nuestro corazón esa misericordia infinita que viene desde siempre, pero que se llevó a plenitud y se manifestó en grandeza cuando Cristo murió por nosotros en cruz. Ningún pecado que podamos haber cometido o cometamos o cometeremos puede ser superior a la misericordia de Dios manifestada en Cristo y en Cristo crucificado para nuestra salvación. Porque si no estaríamos limitando, minimizando semejante entrega de amor. Entonces cuando te sientas culpable o cuando seas consciente del pecado cometido, anda enseguida a la misericordia de Dios, con sinceridad, con humildad, reconociendo, sí, tu pecado y dejarlo a Dios que te renueve. No hay pecado que no sea perdonado. Un solo pecado, dijo Jesús, que no va a ser perdonado. ¿Y saben cuál es? Dice Jesús que es el pecado contra el Espíritu Santo. Nosotros lo podríamos entender de esta manera. El pecado contra el Espíritu Santo que no es perdonado es cuando uno decididamente y con toda conciencia decide vivir una vida ajena a Dios. Es como si le diríamos a Dios, sí Señor, estás ahí, pero conmigo no tenés nada que ver. Quédate en tus cosas que yo hago la mía, porque yo soy Dios de mi vida. Eso sería la repetición o la actualización del pecado original. La soberbia pura, que es lo que hizo el demonio, por eso cayó, fue un ángel caído, con toda su hueste maligna, que lo único que busca es seguir envenenando la vida del hombre. Quiere arrastrar a la humanidad por el mismo camino que tomó él, de vivir sin Dios, de competir contra Dios. Se alejó del sumo bien y se transformó en heraldo del mal. Uno puede elegir esa vida. Y lamentablemente creo yo que hay gente que lo ha hecho. Inexplicablemente. Podremos pensar muchos ejemplos, capaz que a ustedes se les pasa por la cabeza muchos, pero a veces uno se pone a pensar gente. Yo creo que atrás de todo eso habrá ignorancia. Y yo creo que mucha, que hace pactos con el demonio, que incursiona en sectas satánicas, que está metido en logias y cosas por el estilo, buscando hacer trabajos de maldad contra otros. Los hay, con tal de hacer el mal, el odio, que a veces anida en el corazón de la gente, lo lleva inconscientemente a venderle el alma al diablo, para obtener sus proyectos personales o sus venganzas. Y uno dice, ¿serán conscientes mínimamente de lo que están haciendo? Porque el demonio se las cobra. Nada es gratuito. Distinto es Dios, que todo es gracia, todo es gratuito. Nuestra salvación fue gratuita y seguirá siéndolo. Jesús no pidió nada, lo dio todo. El demonio no, todo lo contrario. Por eso, hermanos queridos, el Señor es el único bondadoso y compasivo. Y un poco yendo a la segunda lectura de la carta de Pablo a los Corintios que venimos leyendo también días atrás, vemos que Pablo aquí presenta lo que podríamos considerar una dualidad, dos casos extremos. Habla del primer hombre, que es Adán, lo pone a Adán como el primer hombre, sí, el pecador, el ser viviente y terrenal, y el último Adán, que sería el nuevo Adán, que es Jesucristo, engendrado por el Espíritu de la vida, ¿no? Y dice que nosotros tenemos un poco de cada uno, marcando un poco una dualidad que después fue superada, obviamente, pero que tiene una base cierta. Todos tenemos un hombre viejo.
Ese hombre viejo es el hombre del mundo, que está anclado, que está confundido, que está a veces obnubilado por el mundo. Es el hombre que se enoja, el hombre que despotrica, el hombre que vive del miedo, de la culpa, de la angustia, del rezongo, de la inconstancia, de la insatisfacción. Un poco todos tenemos algo de eso, en más o en menor grado. Porque estamos, de hecho, programados y criados en una realidad terrenal. Inclusive hasta heredamos lazos ancestrales que vienen un poco en esta línea. El hombre viejo. Pero este hombre viejo fue superado por el hombre nuevo. Ese hombre nuevo que nació en nosotros el día del bautismo. El día del bautismo nosotros experimentamos un nuevo nacimiento, no solo a la vida terrenal cuando mamá te dio a luz, sino a la vida nueva de los hijos de Dios a través de la fuente bautismal, por el agua y el Espíritu. Entonces ya fuiste ungido. Y si sos ungido y ungida, sos otro Cristo en vida. Cristo está en vos. Por eso decimos, ¿dónde está Cristo? Antes, cuando se encarnó y antes de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, estaba como uno más. Ahora que ascendió a los cielos y nos llenó de su Espíritu, sigue estando, pero es dentro nuestro. Nosotros somos otros Cristos. Él prolonga y proyecta su vida divina en cada cristiano. El hombre nuevo, el nuevo Adán, que dice Pablo. Entonces, en esta dimensión, lo que tenemos que nosotros, como trabajo espiritual, es que este hombre nuevo, Cristo que vive en mí, vaya integrando al hombre viejo. Porque esa es la forma de la redención. Cuando Dios se encarna en Cristo, asume al hombre, asume la condición humana y asume el pecado del hombre, la maldad del hombre, lo que condenaba al hombre. Y todo eso lo carga sobre sí y lo lleva a la cruz. Y cuando Cristo muere, muere con él todo lo viejo, lo malo, lo antiguo, el pecado y sus consecuencias. Y cuando resucita nos llena de vida nueva, nos asocia a la vida nueva, a la resurrección. Entonces, ese camino sigue haciéndose vigente en tu corazón, en mi vida interior, en la de cada uno, para que el hombre nuevo, Cristo en mí, vaya integrando al hombre viejo y lo redima, lo purifique. Por eso no hay que enojarse con el hombre viejo. No hay que enojarse. Hay que aceptar que lo tenés. Porque ahí, si no lo aceptás, es un problema. Te crees que tenés razón en todo y estás metiendo la pata a cada rato. No. Aceptá, con humildad. Soy débil, soy proclive al enojo, a la inconstancia, a la soberbia. Soy a veces factor de conflicto, siempre le busco la quinta pata al gato. ¿Y cuántas veces donde estoy yo busco sembrar cizaña? Cada uno tendrá que ver, analizarse. Para eso el examen de conciencia. Y reconciliarme con esa realidad, no para quedarme en ella, sino para entregársela a Jesús. Que el Señor, esa parte vieja la reciba para que la siga redimiendo en amor. Y entonces yo me acepto con humildad y me entrego al amor. Mi oración, mi entrega generosa, mi vida contemplativa de silencio y escucha, la meditación de la palabra haciéndola propia, los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía, la devoción a la Virgen y a los santos que nos dan una mano enorme. Todo ese camino de vida interior que tenemos que transitar incansablemente es la manera de hacernos semejantes a Cristo y que Cristo sea en mí y no el hombre viejo en mí. De eso se trata. Y por último, una palabrita del Evangelio que, como les decía, es la continuación de las bienaventuranzas, donde Jesús prolonga ese sermón de las bienaventuranzas y se va a lo profundo, al corazón de la noticia, al corazón del Evangelio. Y se mete, o nos mete, él no se mete porque él es así, pero nos mete a nosotros en un brete, humanamente, ¿no? Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, presentale la otra. Al que te quite el manto, no le niegas la túnica. Dale a todo el que te pide y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Señor,
Me parece que se te fue la mano. Esto nos pedís a nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come esto? Uno lo escucha y a primera vista y ya es como que esto parecería que realmente te pide que, no sé, que te pongas el mundo en el lomo. ¿Cómo hago? Y la respuesta ya nos la dio el Señor. La respuesta ya está en la propuesta. Jesús propone y Él mismo dispone. Nunca te va a pedir nada que Él no te capacite para que lo logres hacer. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Dónde está el cómo? En el amor que Él te tiene. Porque es Él el que quiere hacer esto en vos. Él sabe que el hombre viejo, el hombre humano, por eso lo primero que escuchamos es, y nos escandaliza al principio como primera reacción, es imposible. Para nosotros que somos débiles, para esa parte humana que tenemos porque estamos encarnados y que sabemos que nos cuesta y que hay muchas cosas que nos indignan y que a más de uno agarraríamos del cogote y haríamos justicia por mano propia y esto no puede ser y eso está, porque es propio de la reacción del hombre. Pero atrás de todo esto está Jesús, que te dice tranquilo. Está bien que uno reaccione ante el dolor, la injusticia y todo lo que quieran, pero no podemos meternos en la misma línea, no podemos entrar en la misma que entran todos, no podemos ser más de lo mismo, somos cristianos y si Cristo está en mí, yo ya no soy como el resto del mundo, no porque sea mejor, sino porque tomé conciencia de lo que los otros no tomaron conciencia. Y como tomo conciencia de que Cristo está en mí, le entrego mi corazón para que sea Él quien ame en mí, que sea Él quien perdone, que sea Él quien ruegue por quien me difama, que sea Él quien ponga la otra mejilla, que no significa vengan y peguen, no. Significa no entrar en lo mismo. Ustedes saben, y está a la vista, la realidad de un mundo como el que vivimos, lleno de intolerancia, lleno de, lo decimos siempre porque es lo cotidiano, corrupción, maldad, reacciones negativas por cualquier pavada, insultos. Los que proceden de esa manera es porque en sí mismos están así, ¿no? Y el que está en una situación que piensa mal es porque él mismo obra mal y cree que son todos como él. Es una realidad humana, tristemente, que nos toca vivir. A Jesús le pasó lo mismo, porque en la época de Jesús también fue igual, con otras categorías históricas, pero fue igual. Entonces, hoy nosotros estamos aquí en este presente que nos toca y tenemos que comprender que el Señor nos invita a dejar que Él pueda amar en nosotros. Es Él quien quiere llevar adelante en nosotros, es Él quien quiere amar a los enemigos. Es Él el que quiere hacer el bien sin mirar a quién. Es Él el que nos enseña que si confiamos tendremos una recompensa enorme y se nos dará en abundancia. Es Él quien nos dice, confíen en mi Padre, que Él ve todo y es generoso y es justo. Yo estoy. Y así entonces el cristiano adquiere un protagonismo en la vida que realmente transmite luz, porque no es más de lo mismo. No es más de lo mismo. No es más de lo mismo. Por eso, hermanos míos, qué importante y fundamental es estar en Dios, no dejar de rezar, no dejar de meditar, no dejar de hacer silencio y contemplar al Señor, darnos ese tiempo cotidiano para el encuentro íntimo y personal con Él, para que Él hable, para que Él se manifieste, para que Él obre. Me pongo ante ti, Señor, con humildad, me postro ante ti, para que vos obres en mí y hagas lo que vos quieras conmigo, lo que vos me pedís que yo haga, porque yo quiero ser tuyo, instrumento tuyo, porque sé además que ahí está mi plenitud, mi felicidad, la grandeza que está dentro. Y todo esto ya lo tenemos. El gran misterio de todo esto es que ya está en tu vida, no lo tenés que esperar a recibir.
No lo tenés que buscar afuera, ya está. Ya te fue dado, es como una semilla que está brotando, que tal vez no te des cuenta, pero está brotando. Porque Jesús está en tu vida, está en vos. Estamos configurados con Cristo, aunque nos cueste creer, porque nuestra mente está programada para afuera. Tenemos que ser lo que somos, hijos amados de Dios Padre. Simplemente eso. Y todo lo demás se dará por añadidura. Esta es la gran noticia. Acá está todo. Acá está todo el Evangelio. Acá está todo. Y eso nos invita, para ir terminando, a estar como vigilantes en algún aspecto. ¿Por qué? Porque el hombre viejo siempre va a estar vigente de alguna manera. Y entonces, cuando alguien te venga a buscar para hablarte mal de un hermano, estate atento. Y mirándolo con amor, no le des lugar a eso. Cuando alguien te venga a buscar para difamar a un hermano, momentito, hermano. Mira antes tu corazón. El Señor te invita a eso, como me invita a mí. Y así con todo. Estar atentos, porque permanentemente la oferta del mundo corrupto y los corazones lastimados está al orden del día. Por eso tenemos que estar atentos y saber elegir bien. Porque enseguida cuando uno entra en esta otra dinámica del lleva, del trae, del chisme, sobre todo de los ausentes, y gratuitamente a veces, porque piensen que el que se mete en la vida del otro y habla mal del otro y lastima al otro, es porque en definitiva no tiene vida propia. Por eso se mete en la vida del otro. El que no tiene vida propia es porque tiene un corazón vacío. Un corazón donde no conoce esto. Y entonces vive de afuera y vive de los de afuera. Y va a buscar permanentemente la complicidad de los de afuera. En eso como en cualquier otra cosa. Entonces hay que estar atentos. Y pedirle al Señor la gracia, el discernimiento. Porque yo quiero que mi vida esté en paz. Y no quiero que venga nadie a perturbarme la paz. Esa paz que descubrí de Dios y que no la cambio por nada. Es el tesoro escondido que descubrí en el campo y por eso dejé todo y compré todo. Compré ese campo porque sé que ahí hay un tesoro y el tesoro es Cristo que me salvó, Cristo que vive en mí. Esa es la vida nueva, que ya ahora la vivimos. Hermanos queridos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por tanta bondad, porque nos habla el corazón, porque nos eligió, porque nos consagró, porque quiere que nuestra vida sea plena, porque nos da la capacidad por el Espíritu Santo de estar más allá. Somos sus hijos, herederos de su gloria, y su gracia nos acompaña permanentemente en el camino de la vida. El Señor es bondadoso y compasivo. Y que eso genere en tu vida alegría, esperanza, entusiasmo, y ganas de ser testigo de todo esto para los demás. Demos gracias a Dios y pidámosle a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, que ella, que tiene el corazón desde siempre lleno del Espíritu y supo responder así plenamente con un sí a Dios, que interceda por nosotros. Madre, ayúdanos, acompañanos, entusiasmanos, tomanos de la mano, cubrinos con tu manto, mostranos el camino. Que así sea. Que así sea.